Continuando con la serie de por qué orar, hoy vamos a enfocarnos en cómo ser parte activa en el proceso de recibir lo que Dios ha determinado para nosotros. Jesús dejó claro que teníamos la autoridad delegada para atar y desatar, que significa prohibir y permitir. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad conocer lo que Dios destinó para su iglesia, no solo a nivel corporativo, sino individual, para declararlo y que sea ejecutado. En este video hablaremos del poder de un decreto del soberano de la creación en nuestra boca y de la necesidad de usar nuestra boca para declarar su palabra y así ver manifiesta su voluntad en la tierra. Antes de comenzar, debemos recordar unos principios, y es que cuando se trata de la oración, hay ciertas cosas que Dios escucha y otras que no. Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece las oraciones de quienes no respetan la ley. En otras palabras, Dios no escucha las oraciones de quienes lo irrespetan al ignorar su palabra y vivir estilos de vida que lo ofenden. Pero también irrespetamos su palabra cuando hablamos descuidadamente, cuando hablamos con expresiones de duda o miedo, desconfiando de su fidelidad. Y eso hacemos cuando buscamos su rostro para quejarnos de nuestra situación en lugar de recordarle sus promesas y confiar en ellas. Y parte de lo que hace que una vida de oración sea eficaz es repetirle sus promesas con seguridad. Dios ya conoce las situaciones difíciles que estamos atravesando, los aspectos negativos que estamos viviendo y los temores que debemos estar enfrentando. Y no nos sirve de nada perder el tiempo diciéndole a Dios lo que Él ya sabe acerca de nuestra situación. Él quiere que vayamos más allá de esos desafíos cuando nos acercamos a Él en oración, porque eso es lo que libera su mano para actuar a nuestro favor. Y esto incluye otro principio que está en Hebreos 11:6, que también nos recuerda que a Dios no le agrada cuando nos acercamos a Él sin una fe segura. El punto es que si vamos a ser eficaces en la oración, necesitamos decir el tipo de cosas que Dios escucha. Por lo tanto, deberíamos adquirir el hábito de hablar y declarar las cosas correctas. Y lo correcto no tenemos que improvisarlo, sino conocerlo para ponerlo en nuestro corazón y hablarlo con nuestra boca. Y debemos ver nuestra boca como un arma poderosa, como un instrumento de bendición, para así ver establecida su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Un decreto de un rey, en este caso de Dios, el rey soberano, es su voluntad escrita. Y la Biblia contiene la voluntad escrita de Dios sobre cada asunto para sus hijos. Por eso Dios nos invita a escudriñarla porque desea revelarla a nuestro corazón para que la declaremos con fe y de esta manera se manifieste en la tierra lo que necesitamos. Cuando pronunciamos en voz alta palabras llenas de fe, la atmósfera cambia, esas palabras surten efecto. De hecho, las palabras declaradas cuando se basan en las promesas bíblicas hacen que los ángeles entren en acción. Salmo 103, 19, 20 dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna sobre cuanto existe. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, ustedes poderosas criaturas que escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Y hay promesas que Dios escribió en su palabra, pero que nunca van a suceder hasta que las hablemos. Y cuando hablamos su palabra de acuerdo a su voluntad, los ángeles se encargan de hacerlas cumplir. ¿Qué es un decreto? Es una orden o decisión real. Es una decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia y que se hace pública en las formas prescritas. En otras palabras, un decreto de Dios es una palabra que revela la decisión de Dios en un asunto para que se ejecute de la manera que Él lo determinó. Es tan poderosa la palabra de Dios que en Génesis 1:3 nos dice que todo lo que existe fue llamado a existencia por el poder de su palabra. Dios en el principio dijo, y dijo es que Él declaró, ordenó, anunció, mandó. Lo que hizo fue que llamó a existencia lo que Él iba a crear. Él usó la palabra con el propósito de crear algo. Él lo habló, Él lo decretó y la Biblia dice que su palabra es la que sustenta todo. Una palabra de Dios tiene el poder de establecer en el mundo físico lo que Él desea. Y a nosotros se nos dio la capacidad de hablar para que en unión al Espíritu Santo seamos parte activa en el establecimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Y es tiempo de comprender el poder que tenemos en nuestra boca y la responsabilidad que cargamos, al punto que la Escritura dice que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Entender el poder del decreto nos hará buscar la sabiduría para hablar como se debe, porque hay poder en las cosas que hablamos. La Biblia dice
en Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Ya que hay poder en nuestra lengua, hay que usarla con responsabilidad, porque nuestras palabras son un arma y al ser un arma tan poderosa, nuestra boca debe estar al servicio de Dios. En Apocalipsis 19:15 dice que cuando Jesús, el Verbo de Dios, venga a establecer orden en el mundo, Él usará un arma que no va a traer en su mano, sino que esa arma saldrá de su boca. La Biblia dice que es una espada aguda. Y en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y en Gálatas dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y a nosotros se nos dio la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, que viene de la palabra griega distomos. Y es un compuesto de la palabra di, que significa dos, y la palabra stomos, que es la palabra griega para boca. Así que la espada de dos filos es una espada de dos bocas. El instrumento más poderoso que tenemos está en nuestra boca. Cuando ponemos en ella las palabras que han salido de la boca de Dios y ahora van a salir por nuestra boca. El poder de la lengua. Primero, ese poder de la lengua puede dar vida a las cosas y a los que están en valles de sombra de muerte. Por eso cuando sentimos que nos enfrentamos a atmósferas de muerte o de división, de enfermedad, de pérdida, de traición, debemos decretar lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, esa arma tiene el poder para dar muerte, peleando batallas espirituales, usando los decretos contra el reino de las tinieblas y sus agentes. Esas son las guerras de palabras, contra la brujería, contra la hechicería, la murmuración, las calumnias, las maldiciones. Debemos aprender a declarar las palabras correctas que no solo disiparán las obras de la oscuridad, sino que nos ayudarán a establecer nuestro rumbo y a formar nuestro futuro. Hay poder en nuestra boca y las cosas siempre mejoran cuando decretamos. En la antigüedad, los pueblos tenían entendimiento profundo acerca del poder del decreto. Sabían que una palabra traía muerte o vida. Su entendimiento acerca del poder del decreto era tan profundo que buscaban y pagaban a veces algún profeta que dijera algo para ellos. Un ejemplo de esto está en la historia de Balac y Balaam. Balac sabía que Balaam tenía una palabra de decreto en su boca. En Números 23 nos cuenta la historia del rey Balac cuando quiere contratar a Balaam. Pero Balaam no puede maldecir al pueblo de Israel y él le hace reclamo diciéndole: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Mira cómo ellos sabían que la guerra se podía ganar al maldecir. Mira cómo ellos sabían que podían ganar una guerra con un decreto. Y después del reclamo que le hace Balac a Balaam, Balaam le contesta: no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca. Por otro lado, los hombres de Dios con decretos eran temidos y odiados por quienes estaban en rebelión contra Dios. Un ejemplo de esto era Acab, quien odiaba al profeta Elías porque por la palabra de su boca se habían cerrado los cielos y dejó de llover en esa región por 3 años y medio. Y Acab lo buscó por mucho tiempo porque sabía que Elías podía abrir por una palabra los cielos de nuevo. Hay que saber usar el poder de los decretos. Si como hijos de Dios entendemos la importancia de que la palabra de Dios abunde en nuestra vida, Dios nos usará como instrumentos en sus manos que dan vida. Recordemos a Ezequiel en el Valle de Huesos Secos. En este pasaje hay varios principios que nos ayudan a usar el poder del decreto. Ezequiel 37:1 dice: el Señor puso su mano sobre mí, fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos secos. Los huesos secos significan un estado de desesperanza, de muerte, de inhabilidad. Y el Señor lleva al profeta a ver esos huesos porque él quería hacer algo nuevo con su pueblo. Esos huesos representaban el estado de Israel en ese momento, pero Dios iba a hacer un cambio. Por lo tanto, le dice a Ezequiel, Ezequiel 37:3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces vemos, Dios le hace la pregunta a Ezequiel y Ezequiel responde: tú lo sabes. ¿Y cuál es el concepto entonces? Lo que Ezequiel está diciendo: yo hablaré lo que tú conoces o ves. En otras palabras, dime lo que sabes, lo que ves, para decretarlo y que quede establecido. En el versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Un decreto es hablar lo que Dios conoce, lo que Dios ve. El profeta solo habló lo que Dios le dijo que hablara. Cuando Dios pone a hablar unos huesos secos es porque Él va a traer un cambio, pero Él está poniendo las palabras en la boca de Ezequiel. Asimismo, cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, podemos ver los cambios y traer vida a todo lo que está seco. Hablar a los huesos secos consiste en hablarle a todo lo que está mal y desalineado a la voluntad de Dios, para que reciban la orden de alinearse con la voluntad de Dios.
pero eso solo es posible cuando estás lleno de su palabra y eres sensible a su espíritu. Y si tú sigues leyendo, nada pasó en el valle de los huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca y llamó al espíritu para que soplara sobre lo que estaba muerto y viviera. Y en Ezequiel 3:1 se le dice al profeta: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Eso quiere decir que nadie puede ser usado como el mensajero de Dios sin antes no haber recibido la palabra de Dios en su corazón y tener celo por él y deleite en él. Y para cambiar la atmósfera de muerte, Ezequiel tuvo que haber comido la palabra primeramente. Cuando usamos los decretos de Dios, debemos hablar la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que todo lo que ates en la tierra ya está atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra ya está desatado en el cielo, Mateo 16:19, si tú te fijas, es que nosotros no determinamos que sea así, que no. Nosotros hemos orado que se haga tu voluntad aquí en la tierra. En este pasaje, Mateo 16:19 y Mateo 18:18. Las construcciones gramaticales de este pasaje corresponden al tiempo perifrástico futuro perfecto en voz pasiva. Por eso, una traducción más precisa de Mateo 16:19 podría ser: y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. En otras palabras, lo que declaramos y atemos en la tierra ya habrá sido declarado primero y atado en los cielos. Y lo que se declare y desate en la tierra ya habrá sido anticipadamente declarado y desatado en los cielos. No hacemos lo que queremos, sino que unidos al Espíritu de Dios establecemos lo que ya fue determinado en el cielo. El poder del decreto es tan profundo que alguien puede decir una cosa en un lugar y puede afectar otro lugar. Los decretos que hagamos aquí pueden cambiar los ambientes de la ciudad, los de nuestra casa y nos enrutan hacia nuestro destino. Hay otro principio maravilloso que nos enseñó Jesús, que es el poder del acuerdo, que si dos se ponen de acuerdo en algo, les será hecho. Y vamos a decretar en el nombre de Jesús, con la autoridad delegada que tenemos, vamos a decretar bendición para tu vida. Amén. Vamos a hacerlo. Hoy decretamos que recibirás respuestas repentinas a tus oraciones. Declaramos que los milagros descansan sobre ti el mismo día. Decimos que entras en la temporada en la que las cosas que han llevado años y meses se manifestarán inmediatamente el mismo día en que ores. Profetizamos que recibirás tu pan de cada día en este día. Rompemos el poder de todo obstáculo y bloqueo del enemigo en el nombre de Jesús. Atamos el poder de todo ataque que vendría a derrotar tu fe y confianza. Atamos el cansancio mental en el nombre de Jesús. Y se renueva el celo y se renueva la esperanza. Decimos que la temporada de puertas abiertas, éxitos, bendiciones, favores, manifestaciones, oportunidades y aumento descansa sobre ustedes. Declaramos el fin de la disminución y la pérdida. Declaramos el tiempo y la multiplicación. Y pedimos que las respuestas a las oraciones sean inmediatas y los milagros sean manifestados el mismo día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.